Hay lugares en el mundo que parecen sacados de un sueño, como si alguien hubiera ajustado los colores, exagerado las formas o creado paisajes imposibles solo para una película. Pero aquí ocurre algo interesante: ninguno de esos lugares es ficción. Existen, y lo más increíble es que puedes estar ahí, viéndolos con tus propios ojos. Ahora bien, muchos de estos destinos no solo destacan por su belleza, sino porque desafían lo que creemos posible en la naturaleza. Desde superficies que reflejan el cielo como un espejo perfecto, hasta montañas que parecen flotar entre las nubes. Aquí hay un detalle que pocos saben: algunos de los paisajes más impresionantes del planeta no son los más famosos, y aún así, cuando los ves por primera vez, cuesta creer que no estén editados. Así que la verdadera pregunta es: ¿qué tan increíble puede ser un lugar para hacerte dudar de si es real o no? Cuando pensamos en un lugar hermoso, lo primero que se nos viene a la mente casi siempre es lo visual: colores intensos, paisajes perfectos, escenarios que parecen sacados de una postal. Pero aquí ocurre algo interesante: la belleza de un destino no se queda solo en lo que ves. Ahora bien, hay lugares que impactan no solo por su apariencia, sino por lo que representan. Su historia, lo extraños que pueden llegar a ser, o incluso la forma en la que te hacen sentir cuando estás ahí, porque no es lo mismo ver una foto que estar parado en medio de ese paisaje, respirando ese momento. Y aquí hay un detalle importante: algunos de los lugares más hermosos del mundo no son necesariamente los más famosos, sino aquellos que logran provocarte algo difícil de explicar. Una mezcla entre asombro, calma, emoción o incluso la sensación de estar en un sitio que no parece real. En otras palabras, la verdadera belleza no siempre está en lo perfecto, sino en lo que te hace sentir que estás viviendo algo único. El mundo está lleno de lugares hermosos, sin embargo, no todos logran quedarse en la memoria de la misma forma. Algunos destacan por algo más profundo, por esa mezcla entre lo que ves y lo que sientes cuando estás ahí, convirtiéndose en experiencias difíciles de comparar. Ahora bien, en este recorrido no se trata solo de elegir destinos bonitos, sino aquellos que realmente sobresalen por su singularidad, su impacto visual y la experiencia que ofrecen, lugares que no solo se observan, sino que se viven de una manera distinta. Por otro lado, la selección busca variedad, incluye diferentes partes del mundo y distintos tipos de belleza, desde paisajes naturales imponentes hasta construcciones creadas por el ser humano, e incluso escenarios que parecen completamente irreales. Y aquí hay algo que pocos consideran: la belleza no siempre es evidente a primera vista. Algunos lugares combinan historia, cultura y naturaleza de una forma tan particular que terminan siendo mucho más impactantes de lo que cualquier imagen puede mostrar. Sin embargo, también ocurre algo curioso: muchos destinos famosos no siempre son los más impresionantes cuando los ves en persona, mientras que otros menos conocidos logran sorprender mucho más de lo esperado. En otras palabras, este recorrido no solo busca mostrar lugares hermosos, sino descubrir aquellos que realmente te hacen detenerte, mirar dos veces y preguntarte cómo algo así puede existir en el mundo real. Hay un lugar en el mundo donde el suelo desaparece y el cielo comienza a reflejarse bajo tus pies, creando una ilusión tan perfecta que cuesta distinguir dónde termina uno y empieza el otro. Ese lugar es el Salar de Uyuni en Bolivia, ubicado a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Ahora bien, lo que hace único a este sitio es su famoso efecto espejo, que aparece durante la temporada de lluvias, cuando una fina capa de agua cubre la superficie de sal y transforma completamente el paisaje, convirtiéndolo en una de las escenas más irreales que existen en el planeta. En ese momento, las nubes, el sol e incluso las personas se reflejan con tanta claridad que todo parece duplicarse. Pero aquí ocurre algo interesante: este lugar no siempre luce así. Durante la temporada seca, el salar se convierte en una inmensa extensión blanca con patrones geométricos naturales que parecen diseñados cuidadosamente, ofreciendo una experiencia completamente distinta pero igual de impactante. Estas figuras hexagonales se forman por la cristalización de la sal y crean un paisaje minimalista que se extiende hasta donde alcanza la vista. Por otro lado, la sensación de amplitud también influye en la experiencia. El horizonte prácticamente desaparece y resulta difícil calcular distancias, lo que permite jugar con perspectivas visuales y crea fotografías que parecen desafiar la lógica, como si los objetos flotaran o cambiaran de tamaño. Y aquí hay un dato que sorprende a muchos: el Salar de Uyuni no solo es impresionante por su apariencia, sino que además es el desierto de sal más grande del mundo, con más de 10.000 kilómetros cuadrados de superficie, lo que hace que este fenómeno visual sea aún más difícil de encontrar en otro lugar. Sin embargo, lo que realmente marca la diferencia no es solo lo que ves, sino lo que sientes, porque estar ahí genera una sensación difícil de explicar, como si por un momento estuvieras flotando entre el cielo y la tierra, en un espacio donde la realidad y la ilusión se mezclan por completo.
Incluso el silencio del entorno refuerza esa percepción, haciendo que todo se sienta más inmenso. En otras palabras, no es solo un paisaje hermoso, es una experiencia que hace que te preguntes si lo que estás viendo es real o simplemente un reflejo perfecto de algo mucho más grande, un lugar donde el cielo parece descender hasta el suelo. Y entonces surge una pregunta inevitable: si un lugar puede hacerte sentir que estás caminando sobre el cielo, ¿qué otros paisajes en el mundo serán capaces de sorprenderte de la misma manera? Hay lugares que parecen representar la idea perfecta de un paraíso, y Bora Bora en la Polinesia Francesa es uno de ellos, una isla rodeada de aguas tan claras y tonos turquesa tan intensos que, incluso en fotografías, resulta difícil creer que esos colores sean reales. Al verla desde el aire, la laguna parece una paleta de colores naturales que cambia suavemente con la luz. Ahora bien, lo que hace tan especial a este destino no es solo su belleza, sino la forma en la que se combina su origen volcánico con un entorno completamente tranquilo, ya que en el centro se elevan montañas formadas por un antiguo volcán, mientras alrededor se extiende una laguna protegida por un anillo de coral que suaviza el movimiento del océano. Pero aquí ocurre algo interesante: el agua no tiene un solo color, cambia constantemente según la profundidad, la luz del sol y el fondo marino, creando una especie de degradado natural que va desde tonos cristalinos hasta azules profundos que parecen infinitos. Incluso al caminar por la orilla, puedes notar cómo el color se transforma a cada paso. Por otro lado, uno de los elementos más icónicos del lugar son los bungalows construidos sobre el agua, espacios diseñados para que literalmente despiertes viendo el mar bajo tus pies, generando una conexión directa con el entorno que transforma por completo la experiencia de hospedarse ahí. Algunos incluso tienen pisos de vidrio que permiten observar la vida marina. Y aquí hay un detalle que muchos no conocen: Bora Bora en realidad es el resultado de un volcán extinto que, con el paso del tiempo, fue rodeado por arrecifes de coral, lo que permitió la formación de esa laguna tranquila que hoy define su paisaje y lo hace tan diferente a otras islas tropicales. Esta formación también protege sus aguas y mantiene su claridad. Sin embargo, más allá de su apariencia, lo que realmente marca este lugar es la sensación que transmite: una calma profunda, casi total, donde el tiempo parece ir más lento y todo invita a desconectarse, como si el entorno estuviera diseñado para que simplemente respires y observes. Incluso los sonidos son suaves, dominados por el viento y el mar. Además, la experiencia cambia según el momento del día: al amanecer el agua refleja tonos más suaves y tranquilos, mientras que al atardecer el cielo tiñe la laguna con colores cálidos que intensifican aún más la sensación de estar en un escenario casi irreal. Cada instante parece una postal distinta. En otras palabras, Bora Bora no solo es un destino hermoso, es una representación casi perfecta de cómo imaginamos el paraíso, un lugar donde cada detalle parece pensado para generar paz, equilibrio y una experiencia difícil de olvidar, como si todo estuviera alineado para desconectarte del mundo. Y entonces surge una idea interesante: si existe un lugar capaz de verse exactamente como lo imaginamos en nuestra mente cuando pensamos en el paraíso, ¿qué otros destinos en el mundo serán capaces de superar incluso esa imagen idealizada? Hay lugares que parecen no pertenecer a este planeta, y las montañas de Zhangjiajie en China son uno de esos casos, un paisaje formado por enormes pilares de roca que se elevan verticalmente desde el suelo, creando una escena que desafía completamente lo que estamos acostumbrados a ver. Ahora bien, lo que hace tan impactante a este lugar es la forma en la que estas formaciones se distribuyen a lo largo del Parque Nacional: miles de columnas naturales que parecen surgir de la nada, separadas entre sí y cubiertas de vegetación, como si fueran islas flotando en medio de un mar invisible. Pero aquí ocurre algo interesante: gran parte del tiempo estas montañas están envueltas en niebla, lo que transforma completamente la percepción del paisaje, ya que las bases desaparecen de la vista y solo quedan las cimas visibles, generando la ilusión de que están suspendidas en el aire. Por otro lado, este escenario no solo es impresionante en la vida real, sino que también sirvió de inspiración para las montañas flotantes de la película Avatar, lo que explica por qué muchas personas sienten que ya han visto este lugar antes, aunque nunca hayan estado ahí. Y aquí hay un detalle que lo hace aún más fascinante: estas formaciones no son producto de un solo fenómeno, sino de millones de años de erosión natural, donde el viento, la lluvia y el paso del tiempo fueron esculpiendo lentamente cada una de estas columnas hasta darles su forma actual. Sin embargo, más allá de la explicación geológica, lo que realmente define la experiencia es la sensación que genera estar ahí, porque el entorno transmite una mezcla de asombro y misterio, como si cada rincón ocultara algo que aún no ha sido descubierto. En otras palabras, no es solo un paisaje impresionante, es un lugar que hace que tu mente intente entender lo que está viendo,
pero al mismo tiempo te invita a simplemente observar y dejarte llevar por la sensación de estar en un mundo completamente diferente. Y entonces surge una pregunta inevitable: si existen paisajes capaces de hacerte sentir que has salido de la Tierra, ¿cuántos otros lugares estarán escondidos esperando sorprenderte de la misma manera? Hay momentos en la naturaleza que no solo se observan, sino que se sienten como algo casi mágico, y la aurora boreal es uno de ellos, un espectáculo de luces en el cielo que parece moverse, cambiar y cobrar vida frente a tus ojos en medio de la oscuridad. Ahora bien, este fenómeno ocurre principalmente en regiones cercanas al círculo polar, en lugares como Islandia o el norte de Noruega, donde las condiciones permiten ver cómo el cielo se ilumina con tonos verdes, violetas y a veces incluso rojizos, creando una escena que difícilmente se puede comparar con otra. Pero aquí ocurre algo interesante: aunque a simple vista parece un espectáculo casi sobrenatural, en realidad tiene una explicación científica, ya que se produce cuando partículas provenientes del Sol chocan con la atmósfera terrestre, liberando energía en forma de luz. Por otro lado, no existe una aurora igual a otra, cada aparición es distinta, cambia en intensidad, forma y color, lo que convierte cada experiencia en algo completamente único, imposible de repetir exactamente de la misma manera. Y aquí hay un detalle importante: ver una aurora boreal no depende solo del lugar, sino también del momento, ya que factores como la actividad solar, el clima y la contaminación lumínica influyen directamente en la visibilidad, lo que hace que presenciarla también tenga un componente de espera y expectativa. Sin embargo, es precisamente esa incertidumbre la que hace que el momento sea aún más especial, porque cuando finalmente aparece, no es algo que simplemente miras, es algo que te envuelve, que capta toda tu atención y que por unos minutos hace que todo lo demás deje de importar. En otras palabras, no se trata solo de ver luces en el cielo, se trata de vivir un instante que sabes que no se va a repetir de la misma forma, un recuerdo que queda marcado no solo por lo visual, sino por la emoción de haber estado ahí en el momento exacto. Y entonces surge una idea inevitable: si hay fenómenos capaces de convertir el cielo en un espectáculo en movimiento, ¿qué otros lugares en el mundo serán capaces de sorprenderte de una manera tan inesperada y única? Hay lugares donde la historia no se cuenta, se ve, y Petra en Jordania es uno de ellos, una ciudad esculpida directamente en la roca que parece haber permanecido intacta a lo largo del tiempo, como si hubiera estado esperando a ser descubierta. Ahora bien, lo que hace tan impresionante a este lugar no es solo su apariencia, sino la forma en la que fue construida por la civilización nabatea, quienes hace más de 2000 años lograron tallar templos, tumbas y estructuras completas en paredes de piedra, en medio de un entorno desértico. Pero aquí ocurre algo interesante: Petra no se revela de inmediato. Para llegar a su punto más icónico es necesario atravesar un estrecho cañón conocido como el Sik, un camino rodeado de enormes paredes de roca que poco a poco va generando expectativa hasta que finalmente aparece frente a ti. Por otro lado, ese primer encuentro con el tesoro, la estructura más famosa del lugar, no solo impresiona por su tamaño o detalle, sino por el contraste entre la estrechez del camino y la apertura repentina del espacio, creando un momento que muchos viajeros describen como inolvidable. Y aquí hay un dato que pocos conocen: aunque Petra tiene más de 2000 años de historia, durante siglos permaneció prácticamente oculta para el mundo exterior, hasta que fue redescubierta en el siglo XIX, lo que aumentó aún más su aura de misterio. Sin embargo, más allá de su antigüedad, lo que realmente impacta es imaginar cómo una civilización logró crear algo así con los recursos de su época, esculpiendo cada detalle directamente en la piedra, dejando una huella que ha resistido el paso del tiempo. En otras palabras, Petra no es solo un lugar hermoso, es un recordatorio de lo que el ser humano ha sido capaz de construir, un espacio donde la historia, la arquitectura y el entorno se combinan para generar una sensación constante de asombro. Y entonces surge una pregunta inevitable: si existen lugares capaces de mantenerse ocultos durante siglos y aún así sorprender al mundo, ¿cuántas historias más estarán esperando ser descubiertas? Después de recorrer estos lugares, es fácil pensar que aquí termina la lista de los destinos más hermosos del mundo. Sin embargo, ocurre algo interesante: estos 5 no son los únicos, ni necesariamente los definitivos, porque la belleza no es algo absoluto, cambia según quien la observa. Ahora bien, el mundo está lleno de paisajes increíbles que cada vez se vuelven más conocidos, gracias a los viajes, la tecnología y las experiencias compartidas, lo que significa que siempre habrá nuevos lugares sorprendentes esperando ser descubiertos. Por otro lado, lo que para una persona puede ser el destino más impresionante del planeta, para otra puede no generar la misma sensación, porque la belleza también está ligada a la historia personal,
a lo que te gusta y a lo que buscas sentir cuando viajas. Y aquí hay un detalle importante: muchos de los lugares que parecen irreales en fotografías lo son aún más cuando estás ahí, mientras que otros, que en imágenes no llaman tanto la atención, terminan sorprendiendo mucho más en persona. Sin embargo, también ocurre algo curioso: hay destinos que cambian completamente según la temporada. Un mismo lugar puede verse totalmente distinto dependiendo del clima, la luz o incluso la hora del día, lo que hace que cada visita sea una experiencia diferente. En otras palabras, no existe una única lista de los lugares más hermosos del mundo, porque al final, la verdadera magia está en descubrirlos por ti mismo y en la forma en la que cada uno logra hacerte sentir algo distinto. Hay algo aún más interesante cuando se habla de los lugares más hermosos del mundo, y es que muchas veces la experiencia cambia completamente dependiendo de quién los visite. Lo que para algunos significa aventura, para otros puede representar calma, y eso transforma la forma en la que se percibe cada destino. Ahora bien, no es lo mismo imaginar estos paisajes desde casa que estar ahí, sentir el clima, escuchar el silencio o notar cómo cambia la luz a lo largo del día, pequeños detalles que no siempre se capturan en una imagen, pero que terminan definiendo el recuerdo. Por otro lado, muchos viajeros coinciden en algo: algunos destinos que en fotografías parecen impresionantes, en persona resultan aún más impactantes, mientras que otros, más discretos en imágenes, sorprenden cuando los descubres con tus propios ojos. Y aquí hay un detalle que hace todo aún más interesante: incluso un mismo lugar puede generar sensaciones completamente distintas según el momento, la compañía o el estado de ánimo, lo que significa que la experiencia nunca es exactamente igual. Sin embargo, esa es justamente la magia de viajar: no se trata solo de encontrar el lugar más bonito, sino de descubrir cuál es el que conecta contigo, el que te hace detenerte, respirar y sentir que estás viviendo algo único. En otras palabras, más allá de cualquier lista, la verdadera belleza está en la experiencia personal, en ese momento en el que un paisaje deja de ser solo una imagen y se convierte en un recuerdo que te acompaña. Después de ver todo esto, queda una sensación difícil de ignorar: el mundo es mucho más impresionante de lo que normalmente imaginamos, y muchas veces, más increíble de lo que cualquier imagen o video puede llegar a mostrar. Ahora bien, viajar no se trata solo de conocer lugares o tachar destinos de una lista, se trata de vivir momentos, de sentir el entorno, de estar presente en espacios que te hacen detenerte y darte cuenta de lo pequeño que puede parecer todo frente a algo tan grande. Por otro lado, cada uno de estos lugares tiene algo en común: no solo destacan por su belleza, sino por la forma en la que logran conectar contigo, ya sea a través del asombro, la calma, el misterio o incluso la emoción de estar viendo algo que nunca pensaste experimentar. Y aquí hay un detalle importante: muchas veces esperamos el momento perfecto o las condiciones ideales para viajar. Sin embargo, estos lugares siguen ahí, existiendo todos los días, esperando a ser descubiertos por quienes deciden dar ese paso. Sin embargo, más allá de los destinos, lo que realmente transforma un viaje es la experiencia, porque no es lo mismo ver un lugar que vivirlo, no es lo mismo observarlo que sentirlo, y es justamente ahí donde ocurre lo más valioso. En otras palabras, el mundo no solo está lleno de lugares hermosos, está lleno de experiencias que pueden cambiar la forma en la que ves las cosas, momentos que se quedan contigo mucho después de haber regresado. Y quizás lo más interesante de todo es que no necesitas recorrer todo el planeta para empezar a descubrirlo, basta con decidir salir, explorar y permitirte sorprenderte con lo que hay ahí afuera. Porque al final, la verdadera belleza no está solo en los lugares, sino en lo que eres capaz de sentir cuando decides vivirlos. Y después de ver todo esto, hay algo que queda claro: el mundo está lleno de lugares capaces de sorprenderte más de lo que imaginas, y muchas veces, lo único que falta es decidirse a descubrirlos por uno mismo. Ahora me gustaría preguntarte algo: ¿cuál de estos lugares te gustaría conocer primero? Te leo en los comentarios, porque al final, cada elección dice mucho sobre lo que buscas sentir cuando viajas. Si este video te hizo imaginar, sorprenderte o incluso soñar con tu próximo destino, apóyalo con un like y compártelo con alguien con quien te gustaría vivir una de estas experiencias. Y si te gusta este tipo de contenido, donde no solo vemos lugares sino que realmente los entendemos y los sentimos, suscríbete, porque aquí vamos a seguir recorriendo el mundo, descubriendo destinos que van mucho más allá de lo que parece. Cada rincón tiene una historia, cada paisaje transmite algo distinto, y lo más increíble es que todavía hay muchísimo por conocer. Así que si te apasiona viajar, explorar y dejarte sorprender, este canal es para ti. Descubre el mundo conmigo, paso a paso, destino a destino, porque el próximo lugar que nos deje sin palabras puede estar más cerca de lo que imaginamos. Nos vemos en el próximo viaje.